Gloria a Jesús. Sigamos adelante, sigamos avanzando, siempre viendo el plan perfecto que es Cristo, pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pacto de Dios con Salomón. Gloria a Dios. La Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salomón, hijo de David, edificó un templo. Jehová de los ejércitos jamás había aceptado alguna ciudad o algún lugar que alguien le construyera. Siempre el arca de la gloria, del pacto, de la alianza de Dios andaba morando de tienda en tienda. Cuando el pueblo de Israel se movía, ahí andaba el arca de Dios. Pero ahora Jehová Dios permite que Salomón edifique un templo donde Dios va a dejar sentir su gloria, donde Dios va a dejar sentir su presencia. Ahora Salomón edifica este templo. Ahora Dios lo acepta, pero también Dios pone sus condiciones, que si la nación de Israel abandona los estatutos de Dios, que si el pueblo de Dios se aleja de los mandamientos y de servirle al Dios verdadero, entonces también Dios los entregará a sus enemigos, y ese templo que habían edificado para la gloria del Dios Todopoderoso sería una burla, sería un escarnio, sería un recuerdo de que ellos abandonaron a Dios, de que ellos se olvidaron de agradar a Dios y se olvidaron de andar en los mandamientos de Jehová. Ahora Salomón termina de edificar ese templo y lo dedica para Jehová. Ahora Salomón está orando. Ahora Salomón está deseando que aquella construcción, que aquella edificación sea agradable delante de la presencia de Dios. Ahora Salomón se encuentra pidiéndole al Todopoderoso que acepte ese templo, que si alguien llega a ese templo y ha pecado, que Jehová de los ejércitos mire desde los cielos hacia ese lugar, y que aquella persona que se humille y se postre en ese lugar salga perdonado, salga restaurado, porque Dios desciende de ese lugar. Ahora Salomón está pidiendo, está anhelando que Dios acepte ese templo. Jehová Dios lo acepta, pero ahora Él también dice: si se humillare mi pueblo. Pero ahora también Él recuerda: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo me buscare y abandonare sus pecados y abandonare sus rebeliones, sus transgresiones, sus abominaciones, sus pecados, sus iniquidades, si se humillaren verdaderamente, entonces yo oiré desde los cielos. Pero ¿qué aconteció cuando ya el pueblo de Israel tuvo ese templo? Comenzaron. Jehová Dios lo aceptó el templo, pero comenzaron también a ofrecer sacrificio. Jehová Dios lo aceptó. Ahora el fuego de Jehová descendía en aquel lugar. Todo el
de Israel estaba contento, todos estaban maravillados, porque el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, que hacía temblar a sus enemigos, había aceptado aquella casa, aquel templo, y su gloria descendía, consumía el holocausto. Su presencia era poderosa, de tal manera que todos se postraban y glorificaban el nombre de Jehová. Pero ahora también Dios le recuerda a Salomón y le dice que si la nación de Israel, que si el pueblo de Israel se va en pos de dioses extraños, si la nación de Israel, que ahora le habían edificado ese altar, esa casa, ese templo, si la nación de Israel dejare los mandamientos del verdadero Dios y se olvidaren de su pacto y se fueren tras dioses extraños, tras dioses ajenos, y comenzaren a adorarlos y comenzaren a postrarse delante de ellos, también Dios los abandonaría, también Dios los dejaría y los entregaría a sus enemigos. Salomón tenía que saber que a pesar de que aquella casa había sido recibida por Jehová, pero también Dios había profetizado: si este pueblo se vuelve rebelde, tiene que saber que yo mismo permitiré que este templo, que ahora es gloria para ellos, un día sea escarnio y sea burla para ellos mismos. Dios se lo dijo a Salomón. Ahora Salomón estaba orando. Ahora Salomón, Dios le estaba hablando por sueños. Se le apareció en sueños y le estaba hablando. Porque a Salomón Dios no se le apareció personalmente, porque la Escritura dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y seguir viviendo. Moisés casi ve a Dios cara a cara, pero Jehová Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y viva. Cuando yo pase sobre la henchidura de la piedra, entonces tú, Moisés, verás la sombra y verás mi espalda, porque si ves mi rostro, Moisés, morirás. Moisés estuvo a punto de ver el rostro de Dios, pero no había podido. Entonces hoy Salomón estaba hablando con Jehová, pero en sueños. O sea que Dios nos puede hablar por sueños, por revelaciones, por visiones. Dios nos habla por sueños, y le estaba hablando a Salomón en sueños. Ahí estaba Jehová, el que hizo los cielos, hizo la tierra. Estaba hablando y estaba aceptando aquel templo, pero la nación de Israel tenía que escuchar esta profecía. Jehová profetizó ese día. Ese día Jehová profetizó: si este pueblo, Salomón, me abandona, si este pueblo se va tras dioses extraños, tras dioses ajenos, también este lugar, este templo, será una burla, porque yo permitiré que sea derribado y que sea una burla. Que todos al verlo se pregunten y digan que no fue este templo, o que no era este templo el que Jehová Dios aceptó para morada suya. Que la nación de Israel le edificó, pero ahora ¿cómo es posible que haya sido destruido ese templo? La Escritura dice que Dios aceptó el templo. Dios le dijo: sí, yo descenderé, mi presencia descenderá. Si alguien orare en ese lugar y buscare mi rostro y se humillare delante de mí, entonces yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra,
perdonaré sus rebeliones, no me acordaré más de sus pecados. Pero también tiene que saber que si me abandonan, yo también los abandonaré. Años pasaron. La nación de Israel estaba contenta con aquel lugar. Hacían sacrificio para Jehová y Jehová aceptaba los holocaustos. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo y podían palpar y sentir la gloria de Jehová. Jehová había sido fiel para con la casa de Israel, para visitarlos en aquel lugar. Cualquiera que llegara a aquel lugar lleno de pecados, lleno de abominaciones, y ofreciere sacrificio en ese lugar, Jehová Dios lo restauraba. Jehová Dios perdonaba sus pecados. Pero ahora, al pasar del tiempo, al pasar de los años, la nación de Israel estaba reposando, estaba tranquilamente. Habían pasado muchos años. Ahora la nación y el pueblo de Israel se estaban olvidando de la ley de Jehová. Cuando comenzamos a reposar, cuando fluye la leche y la miel en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, cuando hay abundancia de pan y la leche y la miel sobreabunda en los hogares cristianos, entonces comienza el hombre a reposar, a acomodarse, y la nación de Israel comenzó a reposar, a vivir tranquilamente, olvidándose así del pacto que habían hecho con Jehová, de aquellas palabras que Jehová le había referido a Salomón. La leche y la miel fluían. Dios los visitaba. Pero ahora, al pasar de los años, fueron viendo las naciones paganas, fueron fijando sus ojos a las naciones paganas que tenían dioses de metal, dioses de madera, que tenían dioses de piedra, que tenían diversidad de dioses. Estos dioses comenzaron a conquistar el corazón de la casa de Israel, olvidándose así el pueblo de Dios de donde habían sido sacados. Se olvidaron que Jehová Dios con brazo fuerte los sacó de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron. Al pasar de los años, se olvidaron. Comenzaron a reposar conmigo, comenzaron a aborrecer la ley de Jehová. Ahora sus ojos estaban fijos en las naciones y en los pueblos paganos. Ahora querían servir a esos dioses. Ahora se fueron y se postraron y adulteraron con la piedra y fornicaron con el leño y fornicaron con la madera. Ahora provocaron a ira al Santo de Israel. Imagínate, habían visto la gloria de Dios, habían visto que la casa de Dios había sido llena de la gloria de Dios. Sus pecados habían sido perdonados, sus casas habían sido prosperadas, sus hogares habían sido bendecidos. Pero ahora se habían olvidado de la ley de Jehová. Ahora habían aborrecido los mandamientos de aquel, el amado, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora sus corazones estaban en adulterio, fornicando con la piedra, fornicando con los dioses hechos de madera. La nación de Israel estaba siendo infiel a su amado, a su esposo, que lo había sacado de aquella esclavitud. Se olvidaron de la ley de Dios, comenzaron a servir a dioses extraños, a dioses extranjeros. Ahora Dios
les envía profeta. Imagínate, ahora el Padre eterno les envía profeta, hombres que se consagraron, hombres como el profeta Jeremías, que no les importó que fueran perseguidos, hombres como el profeta Jeremías, que se negaron a su propio estilo de vida y vivían para la causa de aquel llamado que Jehová les había hecho, aunque estaban siendo perseguidos por los reyes, aunque los reyes decían que por boca del profeta Jeremías Jehová no estaba hablando, porque ahora los pueblos y los reyes de Judá y de Jerusalén estaban paralizados. Estaban paralizados, aunque Jehová les había enviado profetas, aunque la nación de Israel había visto la gloria descender en aquel templo, sus pecados perdonados, la bendición del Todopoderoso estaba con ellos, la langosta, el langostón, todo el saltón y el revoltón habían sido echados fuera por Jehová, de tal forma que la nación de Israel estaba en prosperidad. Pero ahora que haya prosperidad, los había cegado, porque ahora dijeron: somos ricos y nos hemos enriquecido. Ciertamente abundaba la leche y la miel, porque la promesa de Jehová hacia su siervo Moisés había sido: yo llevaré a mi pueblo donde fluye la leche y la miel. Y ahí estaban, donde fluía la leche y la miel. Gloria a Dios. Ahí estaban. Imagínate, cuando estamos donde fluye la leche y la miel, cuando estamos en la abundancia, pero comenzamos a comportarnos soberbiamente, pero comenzamos a comportarnos deslealmente hacia Jehová y aborreciendo sus mandamientos, ahora llegamos a pensar que por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, hemos tenido nuestro título, hemos obtenido nuestro trabajo. Nos olvidamos así de que aquel que nos sacó de las tinieblas, que aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado, fue el que nos dio la sabiduría para que ahora en nuestros hogares fluya la leche y la miel. La nación de Israel había visto la gloria en ese lugar, en ese templo, pero ¿cómo se puede olvidar alguien? ¿Cómo alguien puede olvidarse de que aquella gloria en aquella casa? Jehová había dicho: jamás he permitido que me edifiquen casa, que me edifiquen templo, pero ahora Jehová permitió que Salomón le edificara templo. Pero ¿cuántos años habían pasado? Y ahora la nación de Israel estaba siendo infiel al Dios poderoso que los había sacado de la esclavitud. Es por eso que Jehová les envía al profeta Isaías también y comienza a decirle: escucha cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Pero mi pueblo no tiene conocimiento, pero mi pueblo no se recuerda cómo estaban esclavizados en Egipto, pero mi pueblo no recuerda que con brazo fuerte los saqué de aquella esclavitud en la cual ya no soportaban estar. Ahora habían pedido que Jehová los sacara, pero ahora habían abandonado al Santo de Israel. Ahora Jehová les envía a los profetas. Ahora Jehová les envía la palabra velozmente para que ellos pudieran entender que sus caminos en los cuales habían elegido andar eran caminos de idolatría. Cuando Israel comenzó a caminar en idolatría, cuando el hombre comienza a caminar en idolatría y pretende agradar al Dios de Abraham, al Dios de Jacob,
al Dios de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el hombre se vuelve hipócrita y está adulterando y se vuelve fornicario. ¿Por qué? Porque está adorando a dioses que no son dioses, sino que está provocando a celo al verdadero Dios de Abraham, al verdadero Dios de Israel. Cuando el hombre, cuando el ser humano, cargado de deseos y anhelos terrenales, comienza a poner sus ojos sobre aquellos que no aman la ley de Jehová, el profeta Jeremías llegó a sentir un poco de celos. El profeta Jeremías comenzó a sentir un poco de celo y comenzó a decirle a Jehová: Jehová, Dios de Israel, creador de los cielos y de la tierra, Jehová, Dios de Israel, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, como aquellos que aborrecen tu ley, aquellos que menosprecian tus caminos, aquellos que aborrecen tus mandamientos, cómo prosperan los paganos, cómo prosperan los impíos, cómo prosperan aquellos que aborrecen tus caminos. Sus corrales están llenos de ovejas, sus corrales están llenos de ganado, sus vacas paren a tiempo, sus vacas no se enferman, sus bueyes no se enferman, tienen de todo. Cercano estás tú, Jehová, en sus vientres, pero lejano estás tú, Jehová, de sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el profeta Jeremías de esta manera? Hoy sentía un poco de celo porque veía que las naciones paganas, que las naciones idólatras estaban en prosperidad, que aquellos que aborrecían los mandamientos de Dios estaban prósperos, estaban en abundancia, y a pesar de que estaban adorando la piedra y estaban adorando dioses de madera, estaban en abundancia. Ahora el profeta Jeremías se comienza a poner un poco celoso y comienza a decir: Señor, cercano estás tú en sus vientres, porque todo lo tenían, pero lejano estás tú, Jehová, de sus corazones, porque a ellos no les agrada la ley de Jehová. Cuando escuchaban la ley de Dios, amarás a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces comenzaban a aborrecer la ley de Jehová. Estas son las naciones paganas. Comenzaban a aborrecer la ley. ¿Por qué? Porque sus dioses de metal, de madera, les permitían toda clase de abominación, toda clase de herejía, toda clase de maldad. Ahora, aquella nación que vio la gloria de Dios, que vio aquella casa llena de la gloria de Dios y de la bondad del Todopoderoso, se había alejado de los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del verdadero Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Ahora estaban caminando en infidelidad. Ahora estaban en tinieblas, a pesar de que sus ojos estaban abiertos, y ellos llegaron a decir: podemos ver claramente, pero delante de Jehová habían caído en tinieblas. Después de que habían andado en la luz, ahora estaban en tinieblas, provocando así al Dios verdadero. Ahora Dios le recuerda aquella casa que edificaron, que Salomón dedicó para la gloria y el poder
sería derribada. Ahora, año 2026, si nosotros tenemos la oportunidad de poder viajar hacia Jerusalén, podemos darnos cuenta que verdaderamente sí, ahí están los muros. Pero esos muros fueron derribados también. Aquella casa que Salomón edificó fue derribada, y los judíos, los israelitas, en los tiempos del profeta Jeremías, fueron avergonzados, fueron llevados cautivos hacia aquella nación pagana, Babilonia. Este rey Nabucodonosor los llevó cautivos, los llevó avergonzados. Destruida, derribada. Aquella casa gloriosa, aquella casa poderosa que Jehová había aceptado por templo, ahora él mismo había permitido que aquel templo fuera derribado por los enemigos del pueblo de Israel, aquellas naciones que tenían dioses paganos, que jamás habían podido conquistar Jerusalén, que jamás habían podido ganarle una guerra al pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios había sido avergonzado, porque el mismo pueblo de Dios había abandonado la ley de Jehová, habían aborrecido sus caminos, y ahora lo estaban provocando a celos con dioses paganos, con dioses extranjeros, con dioses hechos de metal y hechos de madera. Ahora llegaron a pensar los falsos profetas que tenían, los tenían engañados. Imagínate cuando hay un falso profeta, cuando hay alguien que habla en el nombre de Jehová, pero comienza a hablar cosas que Jehová no ha hablado. Esta nación de Israel se buscó profetas que le hablaban y le endulzaban los oídos. Ellos habían abandonado la ley de Jehová. Ahora los profetas les decían: les viene paz, les viene prosperidad. Ciertamente Jehová ya los había metido donde fluye la leche y la miel. Estaban en abundancia, pero ahora sus corazones estaban tan llenos de avaricia que estaban codiciando más. Ahora desearon ir más allá y fueron en pos de dioses extraños, en pos de dioses ajenos, en pos de dioses inventados por aquellas naciones. Ahora Jehová Dios está viendo que aquel pueblo que lo adoraba, que aquella nación que lo respetaba, ya lo había abandonado. Imagínate cómo provocaron a Jehová, cómo hay naciones que adoran al dragón, adoran a un hombre y se postran ante una estatua de un hombre. Todavía año 2026, sobre la faz del planeta Tierra hay naciones que tienen dioses de metal, dioses de madera, dioses inventados por los hombres. Mas la Escritura dice: no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que hay debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, porque Jehová es celoso y Jehová busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Aquel templo fue destruido. Con qué amor lo habían edificado al principio. Imagínate, hay gente
que Dios le permite levantar 4 paredes, porque ahora ya no son templos, solo hay un templo que Dios permitió, y ese templo fue en Jerusalén. Pero ahora la Escritura dice que templo y morada somos cada uno de nosotros, pero somos templo y morada del Espíritu Santo, de la promesa que el Padre le dijo a su Hijo cuando estaba Jesús despidiéndose de sus discípulos, cuando Jesús ya se iba a ir hacia el tercer cielo donde está el Padre. Se estaba despidiendo de los discípulos. Ahora está viendo que los discípulos están tristes porque Él ya se ha despedido y ya se va a ir y ya no lo van a ver más. Ahora Jesús le dice: ¿por qué se ponen tristes? No estén tristes, porque mi Padre les enviará la promesa, les enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad, a toda justicia. Y es mejor que yo me vaya, y les conviene que yo me vaya, porque cuando venga la promesa que mi Padre les enviará, recibiréis poder. No se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. La Escritura dice que Jesús se despidió, una nube se lo llevó y ya no lo vieron más. Aún estaban los discípulos viendo hacia el cielo cuando se les aparecieron 2 varones vestidos de blanco y les comenzaron a referir y a decir: varones Galileo, ¿qué hacen viendo hacia el cielo? Esa misma nube blanca que se llevó a Jesús de Nazaret, esa misma nube blanca un día lo traerá, un día aparecerá. Jesús regresará por su pueblo. Gloria a Dios. No se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aquella casa que Salomón había edificado había sido llena de la gloria de Dios, pero ahora la Escritura dice que templo y morada del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros, para la honra y la gloria del Padre. Templo y morada. Aquel templo fue destruido, aquel templo fue derribado, y si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, allí están las piedras, las rocas derribadas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: mi Padre les enviará la promesa del Espíritu Santo. Él dijo: mi Padre les enviará la promesa del Espíritu Santo, y comenzarán, dijo él, a sentir ríos de agua viva. Esto hablando que cuando viniera la promesa del Espíritu Santo, entonces nosotros comenzaríamos a hablar nuevas lenguas. Entonces nosotros comenzaríamos a sentir esa gloria que desciende del tercer cielo. Gloria a Dios. No se vayan a mover de Jerusalén. Y ahí estaban reunidos como el número de 120. Ahí estaban reunidos esperando aquella promesa, esperando aquellas palabras que Jesús había dicho: no se vayan a mover. Ahí estaban cuando de repente sopló un viento recio y comenzó a llenar aquella casa. Los que estaban allí reunidos comenzaron a manifestar algo en sus vidas. Cuando comenzamos a sentir la presencia de Dios, algo tiene que suceder en nuestra vida. No tenemos que actuar naturalmente y fríamente, no. Algo tiene que suceder, algo tiene que mostrarse en nuestra vida. La Escritura dice que los 120 estaban ahí reunidos. Un viento recio sopló, llenó la casa, la promesa llegó. El Espíritu Santo comenzó a repartir lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estaban ahí
estaban ahí de Mesopotamia, estaban ahí de Roma, estaban ahí de diferentes lugares del Ponto, de Asia, de Frigia, de Pánfila, de muchos lugares. Estaban en ese lugar y les escuchaban hablar las lenguas en los que ellos habían nacido, y comenzaron a decir: estos están borrachos, estos han tomado mosto, estos están ebrios, porque los escuchaban hablar en las lenguas que ellos habían nacido. Pero ¿quién les enseñó? En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo los estaba haciendo que hablaran en nuevas lenguas, pero lenguas terrenales. Porque hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales. Las lenguas terrenales, ahora los científicos, año 2026, han llegado a descubrir alrededor de 8,000 lenguas terrenales: hebreo, arameo, inglés, francés, italiano, mandarino, chino, japonés, español, portugués, italiano, francés, portugués. ¿Y cuántas tribus, etnias y lenguas hay? Pero esas son lenguas terrenales que Jehová Dios repartió. Pero ahora ya aquella gloria ya no descendió en aquel templo. Aquella gloria estaba descendiendo sobre cada uno de ellos, de los 120 que estaban ahí, de tal forma que se comenzaron a burlar. Comenzaron a decir: están ebrios, están borrachos. El apóstol Pedro, lleno de la gloria de Dios y del Espíritu Santo, comenzó. Imagínate, el apóstol Pedro comenzó a profetizar, comenzó a decirle: no es que estemos ebrios, no es que hayamos tomado, no, esto es lo que hablaron los profetas, lo que el profeta Joel profetizó, lo que dijeron los antiguos profetas en aquellos tiempos, que en estos postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre todo aquel que le buscare. Esta es la promesa, lo que él había profetizado acerca de los profetas, de aquellos profetas que profetizaron y dijeron que esta promesa llegaría. Ahora Jesús de Nazaret, que había dicho también que llegaría, llegó. Y ahí estaba Pedro hablando lenguas. Los romanos los escuchaban hablar en aquellos lenguajes, pero esta gente era del vulgo, pero esta gente habían sido elegidos por Jesús del vulgo. No conocían estudio, no tenían estudio, no habían podido estudiar tantos lenguajes terrenales. Ahora ellos las estaban hablando. Gloria a Dios. Estaban llenos del poder de Dios. Imagínate, lleno del poder de Dios. Esto quiere decir que cuando Dios nos permita ir a otras naciones donde hay lenguajes naturales de la tierra que Dios ha dado, Dios puede hacer que nosotros hablemos esos lenguajes y comencemos a testificar y a glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, para que aquellas personas las escuchen. Esto es lo que estaba sucediendo. Aquel templo que Salomón edificó fue derribado, fue destruido, porque la nación de Israel abandonó la ley de Jehová. Ahora no sacrifican ningún buey, ningún cabrito, ninguna oveja en ese lugar. ¿Por qué? Hasta el sacrificio fue quitado. A pesar de que los israelitas no aceptan a Jesús como el Mesías, están esperando el Mesías todavía. Y nosotros, por la misericordia del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, ahora sabemos y reconocemos que Jesús
hace 2000 años atrás, Él caminó por Samaria, por Galilea, por Judea, anduvo dándole la vista a los ciegos, anduvo levantando a los paralíticos, anduvo dándole la vista a aquellos ciegos, haciendo que los mudos hablaran, haciendo que los sordos oyeran, resucitando a los muertos. Allí andaba Jesús, pero la nación de Israel no reconoció que el Mesías estaba ahí. Ahora ese templo fue destruido. Ahora se recuerda porque este pueblo pidió que Jehová descendiera en ese templo que Salomón edificó, y Jehová, Dios de los ejércitos, que no hay una edificación o casa o construcción humana por las manos de hombre que pueda contener su gloria. Él dijo: descenderé en ese lugar, y así lo hizo. Pero ahora, al ver hacia Jerusalén, sus muros destruidos, aquel templo derribado, ahora, al preguntarnos ¿qué templo aceptó hoy Dios para que su Espíritu Santo repose, para que su Espíritu Santo llene aquel templo? Jesús les dijo a los discípulos: mi Padre les enviará la promesa, y vosotros seréis templo y morada del Espíritu Santo. Cada uno de aquellos que hemos recibido y aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestra vida, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aquel templo fue derribado, el templo que Salomón edificó, la casa de Israel, dejó los mandamientos de Dios, se fue en pos de dioses extraños, de dioses ajenos. Ahora, al mirar hacia Jerusalén, año 2026, ahí están los muros derribados. Pero ahora tenemos que entender que la nueva promesa es que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que este templo le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Sé que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que seguir avanzando, perseverando hasta el final de esta carrera, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo. Mas los cobardes estarán fuera, los perros, los hechiceros, los fornicarios, los que se echan con varones estarán fuera. ¿Por qué? Porque fueron cobardes y prefirieron ir en pos de sus deseos y de su corazón, y no buscar al que purifica, al que limpia, al que perdona y al que restaura. Él es Jehová, Él es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Así que bendición. Dios ha sido bueno, Él ha sido bueno. Así que si alguien quiere recibir a Jesús, si alguien quiere decir: Señor, yo quiero ser templo y morada tuyo, ahora Jesús, yo me reconcilio contigo, perdona mis
perdona mis rebeliones, perdona mis transgresiones. Ahora confieso mis pecados delante de ti y te digo, Señor, perdóname, pequé, fallé, pero ahora te pido perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Jesús, gracias, Jesús, por haber perdonado mis pecados y haberme escrito en el libro de la vida. Ahora, si me quieres aceptar por primera vez, dile, Jesús, yo quiero aceptarte por primera vez como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Jesús, yo creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Ahora, Jesús, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Ahora, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias.